En mi cumpleaños número 18, mi abuelo me dio un regalo que sentí como un sueño hecho realidad, una cantidad significativa de dinero para invertir en mi negocio. Desde que era pequeña, soñaba con comenzar un negocio de papelería personalizada y suministros de oficina. Quería crear planificadores personalizados, kits de oficina con marca y productos accesibles para pequeñas empresas. La idea tomó forma en 2020, cuando tuve más tiempo libre y comencé a experimentar con diseño gráfico y papelería. Incluso llegué a manejar una pequeña tienda en línea, pero quería convertirla en algo sostenible, algo que pudiera ser mi medio de vida. Tenía todo planeado, una visión clara, proveedores confiables y diseños de muestra listos para arrancar. El generoso regalo de mi abuelo fue el impulso final que necesitaba para hacerlo realidad. Pero mi emoción no duró mucho. Por aquel entonces, mi hermano mayor, que tenía 31 años, llevaba casi 2 años desempleado. Había saltado de un trabajo a otro, pero nunca lograba mantenerse porque no podía seguir las reglas. Dormía hasta tarde, faltaba al trabajo sin avisar y había abandonado la universidad. Parecía que nunca lograba enderezarse, flotando de una mala decisión a otra. Mis padres constantemente lo rescataban, pagando sus cuentas, comprándole lo que necesitaba y dejándolo vivir con ellos sin pagar renta. Tenía 26 años cuando este patrón comenzó y hasta ahora. Parecía que simplemente seguía la vida sin preocuparse de nada. Mis padres siempre lo excusaban, diciendo que estaba pasando por un mal momento, y que eventualmente mejoraría. Pero ese mal momento llevaba arrastrándose desde que tenía 16 años. Lo observé durante años, y era frustrante ver cómo desperdiciaba cada oportunidad mientras mis padres lo consentían. Cuando mis padres se enteraron del dinero que mi abuelo me había dado, todo cambió. De repente, estaban encima de mí, presionándome para que le prestara todo el dinero a mi hermano. Alegaban que estaba luchando para pagar sus cuentas y necesitaba el dinero para evitar ser desalojado. Cada vez que decía que no, me hacían sentir culpable, llamándome egoísta y diciendo que le debía eso porque la familia ayuda a la familia. Finalmente, la culpa me alcanzó. Cedí no porque pensara que era lo correcto, sino porque simplemente no podía lidiar con la presión constante. Me convencí de que me devolvería el dinero pronto y que aún tendría tiempo para lanzar mi negocio. A la mañana siguiente, desperté con la esperanza de haber hecho algo bueno al ayudarlo. Pero antes de que pudiera procesarlo, mis padres me golpearon con otra exigencia. Me dijeron que, ahora que tenía 18 años, tenía que empezar a pagar $2,000 mensuales de renta. Aún estaba en la escuela, no tenía trabajo y acababa de entregar todo mi fondo inicial a mi hermano, pero nada de eso les importó. Sentí que me estaban castigando por hacer exactamente lo que ellos querían. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta, no les importaba yo ni mis sueños. Para ellos, solo era una solución a los interminables problemas de mi hermano. Me sentí completamente utilizada, como si mis metas y aspiraciones no significaran nada para ellos. Esa semana, empaqué mis cosas y me fui. Sabía que no podía seguir viviendo en una situación donde solo era el plan de respaldo para todos los demás. Corté todo contacto con mis padres y mi hermano ese día y decidí enfocarme en construir una vida para mí misma. Los siguientes años fueron muy duros. Trabajé en múltiples empleos mientras poco a poco construía mi negocio y asistía a la universidad. Puse toda mi energía en diseñar logotipos, crear planificadores personalizados y asociarme con pequeñas empresas que necesitaban mis productos. Para el segundo año, mis esfuerzos empezaron a dar frutos y logré abrir una pequeña tienda. Para el quinto año, mi negocio había crecido mucho más de lo que había imaginado. Tenía 2 locales en funcionamiento y mi presencia en línea estaba prosperando. Entonces, de repente, mis padres se pusieron en contacto conmigo. No había hablado con ellos en años, así que ver sus nombres aparecer en mi teléfono fue impactante. Al principio, fueron vagos sobre por qué querían hablar, pero no tardaron en revelar la verdadera razón. Mi hermano, al parecer, estaba en serios problemas. No me dieron detalles exactos, pero por lo que dijeron, parecía que su vida había perdido completamente el control. Mencionaron deudas de juego, otro intento fallido de negocio e incluso insinuaron que podría estar involucrado en algo ilegal. Pero no solo pedían dinero.
Querían que utilizara mis contactos empresariales para ayudarlo, encontrarle un trabajo o sacarlo del lío que había creado. Para endulzar el trato, incluso ofrecieron pagarme el doble de lo que le había prestado hace años, algo que nunca habían hecho antes. No podía creerlo. Después de todo lo que me hicieron pasar, tenían el descaro de volver no para disculparse o reconectar, sino para arreglar los problemas de mi hermano nuevamente. ¿No se habían puesto en contacto para felicitarme por mi éxito, preguntar cómo estaba o mostrar algún interés en mi vida? La única razón por la que me buscaban era porque necesitaban algo. Era como si nada hubiera cambiado, mi hermano seguía siendo su prioridad, y yo seguía siendo quien tenía que limpiar sus desastres. Lo pensé mucho. Realmente lo hice. La verdad es que, con los contactos que he construido en mi industria, probablemente podría haber encontrado alguna oportunidad para él. Pero cuanto más lo consideraba, más me enojaba. Mi hermano nunca intentó hacer las paces conmigo. Nunca reconoció el hecho de que básicamente me robó, y ahora ni siquiera tuvo la decencia de venir a pedírmelo él mismo. En su lugar, envió a nuestros padres a hacerlo por él. Ayudarlo habría sido como quemarme para mantenerlos a ellos calientes. No habían cambiado. Seguían viéndome como una solución a los fracasos de mi hermano, no como una persona con mis propios logros y límites. No iba a permitir que me arrastraran de vuelta a su disfunción. Así que les dije que no. Les dije que no iba a sacrificar lo que había construido con tanto esfuerzo solo para salvar a mi hermano otra vez. Él tomó sus decisiones, y no era mi trabajo solucionarlas. Intentaron las mismas tácticas de manipulación que siempre usaron, lanzando frases como «La familia ayuda a la familia» y señalando que yo estaba en una buena posición, así que podía permitirme ayudar. Pero mantuve mi posición. He trabajado demasiado duro para dejar que me arrastren de nuevo a su caos. No les debo nada, no después de cómo me trataron. Han pasado 3 semanas desde esa conversación y no he sabido nada de ellos desde entonces. Al principio me sentía segura de mi decisión, pero a medida que pasa el tiempo, la duda ha comenzado a aparecer. Una parte de mí se siente culpable por no haber ayudado. Al fin y al cabo, sigue siendo mi hermano. Y aunque sé que no es mi responsabilidad, es difícil sacudirme la sensación de que tal vez debería haber hecho algo. He estado dándole vueltas una y otra vez en mi cabeza, tratando de convencerme de que tomé la decisión correcta. Pero la culpa sigue pesando. ¿Hice lo correcto? ¿O estoy dejando que el resentimiento nuble mi juicio? Actualización. Han pasado 3 semanas desde que publiqué, y he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todo. También quiero agradecer a todos por sus respuestas, ya sea que estén de acuerdo conmigo o no. Sus perspectivas me han ayudado a pensar en las cosas de manera más profunda. Noté que muchas personas tenían preguntas sobre la situación, así que trataré de abordar algunas antes de contar lo que ha sucedido desde entonces. Algunos preguntaron si mis padres específicamente me pidieron dinero. No, no lo hicieron directamente. Lo que querían era que utilizara mis contactos empresariales para ayudar a mi hermano. Por lo que he podido juntar, sus problemas van mucho más allá del dinero. Mis padres fueron bastante vagos, pero parece que se ha metido en deudas tan enormes que simplemente arrojar dinero al problema no lo resolvería. Ellos creen que, debido a que he construido una red en el mundo empresarial, podría de alguna manera mover hilos y sacarlo de apuros. Sinceramente, sé que su solicitud era solo otra forma de arrastrarme de vuelta al caos de mi hermano. Algunos de ustedes preguntaron si alguna vez me sentí culpable por cortar lazos con mi familia años atrás o si extrañaba a mi hermano. Mentiría si dijera que no fue difícil al principio. Durante mucho tiempo me sentí culpable, cuestionándome si era una persona terrible por alejarme. Pero con el tiempo me di cuenta de que mantener el contacto solo habría habilitado su comportamiento. Y en cuanto a extrañar a mi hermano, no, en realidad no. Nuestra relación siempre había sido unilateral, yo dando, él tomando. Muchos de ustedes también se preguntaron por qué le di el dinero en primer lugar. Admito que, viéndolo en retrospectiva, fue una decisión ingenua. Pero en ese entonces solo tenía 18 años. Todavía estaba en la escuela secundaria y vivía bajo el techo de mis padres.
desde el momento en que se enteraron del regalo de mi abuelo. Aunque todavía no tengo idea de cómo se enteraron, no dejaron de presionarme. Día y noche me manipulaban, me culpaban y usaban todas las tácticas posibles para hacerme sentir terrible por no ayudarlo. Finalmente, cedí. Me quedé con una pequeña parte del dinero, pero la mayor parte fue para mi hermano. Se aseguraron de que sintiera que no tenía otra opción. Ahora, sobre lo que ha sucedido recientemente. Después de que mis padres me contactaron pidiéndome ayuda, desaparecieron durante aproximadamente una semana. Asumí que se habían dado por vencidos y habían encontrado a alguien más para rescatar a mi hermano. Pero, de repente, me invitaron a cenar para hablar las cosas. Debatí si debía ir o no. Una parte de mí pensó que podría darme cierre enfrentarme a ellos en persona, pero también sabía que podría ser otra ronda de manipulación. Al final, decidí ir, no porque quisiera ayudarlos, sino porque quería ver si realmente habían cambiado. Spoiler, no lo hicieron. La cena fue en un restaurante local, lo cual era inusual, ya que mis padres casi siempre insisten en hacer reuniones en casa. Cuando llegué, ya estaban sentados y parecían extrañamente alegres de verme. Toda la vibra se sentía fingida, como si estuvieran tratando demasiado de actuar como si todo fuera normal. Al principio, fue lo suficientemente civilizado. Intercambiamos comentarios educados, y por un breve momento pensé que tal vez estaban tratando de reconectar genuinamente sin una agenda oculta. Pero esa esperanza no duró mucho. A mitad de la cena, salió a relucir la verdadera razón por la que me habían invitado. Esta vez no estaban pidiendo dinero directamente, pero querían que utilizara mis contactos empresariales para ayudar a mi hermano. Dijeron que, como trabajo con inversores y personas en el mundo financiero, podía hacer algunas presentaciones para arreglar las cosas para él. Aunque no era una solicitud de dinero en efectivo, seguía siendo un favor que no tenía ningún interés en hacer. Y como si fuera poco, sentí la misma sensación de hundimiento que tuve años atrás, cuando me presionaron para renunciar al regalo de mi abuelo. La situación empeoró aún más cuando mi hermano apareció inesperadamente. Mis padres nunca mencionaron que él estaría presente. Entró como si fuera dueño del lugar, con una sonrisa arrogante, y se sentó a la mesa como si todo ya estuviera resuelto. Desde el segundo en que abrió la boca, quedó claro que no había cambiado ni un poco. Era ruidoso, arrogante y completamente despreocupado por el desastre que había creado. Casi daba risa lo increíblemente arrogante que actuaba. No parecía ver esto como si estuviera pidiendo ayuda, actuaba como si yo se la debiera. Incluso insinuó que, dado que me estaba yendo tan bien con mi negocio, lo justo era que lo ayudara. Según él, debía sentirme agradecida por la oportunidad de hacer algo bueno por mi familia. Y para rematar, hizo un comentario sarcástico sobre cómo mi negocio ni siquiera habría tenido éxito si no fuera por el dinero que le había prestado. La audacia me dejó sin palabras. ¿Cómo puedes abandonar a tu familia cuando más te necesitan? Fue como si toda la familia estuviera confabulada contra mí, y ninguno de ellos estuviera realmente interesado en escuchar mi lado de las cosas. Ninguno de ellos se ofreció a intervenir y ayudar a mi hermano ellos mismos. Solo querían que yo lo resolviera todo. Al principio, traté de responder con calma. Les expliqué que ya había sacrificado lo suficiente por mi hermano en el pasado y que él lo había desperdiciado. Les dije que había trabajado duro para construir la vida que tengo ahora y que no era justo que esperaran que siguiera limpiando sus desastres. Algunas personas lo entendieron, pero la mayoría simplemente se mantuvo firme, diciendo cosas como: ¿tienes más que suficiente? ¿Por qué no compartirlo? La presión era abrumadora y por un breve momento comencé a dudar de mí misma. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez estaba siendo demasiado dura. Pero luego recordé todo lo que mis padres y mi hermano me habían hecho. Me habían mentido, manipulado y aprovechado de mi bondad sin mostrar nunca un ápice de agradecimiento. Me recordé a mí misma que ayudarlos ahora solo habilitaría su comportamiento, y no podía permitir que eso volviera a suceder. Así que, una vez más, bloqueé a mis padres y a mi familia extendida. Esta vez, no me sentí culpable por ello. Sabía que les había dado suficientes oportunidades, y me habían demostrado una y otra vez que no cambiarían.
Desde entonces, he estado enfocándome en mí misma y en mi negocio. Las cosas van muy bien. He expandido a 3 ubicaciones y he conseguido algunos clientes importantes que han ayudado a que mi empresa crezca aún más. Estoy orgullosa de lo que he construido y me niego a dejar que alguien me arrastre de nuevo. En cuanto a mi familia, he escuchado a través de conocidos que mi hermano sigue teniendo problemas y que mis padres continúan habilitándolo. Es triste, pero ya no es mi problema. He aprendido que establecer límites no solo se trata de protegerte a ti misma, sino de enseñar a los demás cómo tratarte. Y finalmente les he enseñado a mi familia que ya no seré su red de seguridad. No estoy segura de lo que depara el futuro para mi relación con ellos, pero por ahora, estoy en paz con mi decisión. A veces, alejarse es la única manera de protegerte a ti misma y a tu arduo trabajo. Y por primera vez en años, siento que finalmente soy libre. Lo que he aprendido de todo esto es que a veces, incluso cuando amas a alguien, es mejor amarlo desde lejos. He pasado años tratando de hacer lo correcto por mi familia, solo para darme cuenta de que nunca iba a ser suficiente. Mis padres y mi hermano siempre iban a priorizar sus propios intereses sobre los míos, y no puedo seguir sacrificándome para salvarlos de sus malas decisiones. Después de bloquearlos nuevamente, también me aseguré de reforzar mi red de apoyo. Hablé con mis amigos más cercanos y les expliqué la situación. Han sido un pilar de fortaleza para mí, recordándome que no estoy sola y que merezco vivir una vida libre de manipulación y culpa. Incluso comencé a trabajar con un terapeuta para procesar todos los sentimientos residuales que tengo sobre mi familia. Aunque el dolor de su traición sigue ahí, estoy aprendiendo a lidiar con él de una manera saludable. En cuanto a mi negocio, sigue prosperando. Estoy trabajando en una nueva línea de productos que lanzaré en los próximos meses, y estoy más emocionada que nunca por el futuro. Cada día que pasa, me siento más agradecida por el esfuerzo y la dedicación que puse en construir algo para mí misma, algo que nadie puede quitarme. Hace poco, un conocido me contó que mi hermano está enfrentando problemas legales graves debido a las deudas de juego y a posibles cargos de fraude. Mis padres están desesperados, pero incluso ellos están comenzando a darse cuenta de que no pueden seguir rescatándolo para siempre. Aunque es triste verlos en esta situación, no siento la necesidad de intervenir. Mi hermano ha tenido innumerables oportunidades para cambiar su vida, y no puedo seguir pagando el precio de sus elecciones. Hace unas semanas, recibí un correo electrónico inesperado de mi abuelo. Aunque no hablo mucho con él, quiso hacerme saber lo orgulloso que está de lo que he logrado. Me dijo que siempre había creído en mí y que esperaba que usara su regalo para algo grande. Le respondí agradeciéndole su apoyo y compartiendo algunos de mis logros recientes. Fue una conversación breve pero significativa y me recordó que, aunque mi relación con mis padres y mi hermano está rota, todavía hay miembros de mi familia que se preocupan por mí. Este capítulo de mi vida ha sido uno de los más difíciles, pero también uno de los más reveladores. He aprendido la importancia de establecer límites, de proteger mi paz y de priorizar mi bienestar. No puedo controlar las decisiones de los demás, pero sí puedo controlar cómo respondo a ellas. Y he elegido responder priorizándome a mí misma. Esta será probablemente la última vez que hable sobre esta situación. Estoy lista para seguir adelante, para centrarme en mi negocio, en las personas que realmente me apoyan, y en construir un futuro del que pueda estar orgullosa. Mi relación con mis padres y mi hermano puede no recuperarse nunca, pero estoy en paz con eso. A veces, la familia no es la que te cría, sino la que elige estar a tu lado cuando más lo necesitas. Para quienes están lidiando con relaciones familiares tóxicas, quiero decirles que no están solos. No es egoísta protegerte a ti mismo, y no es cruel poner límites. Mereces vivir una vida que sea tuya, libre de manipulación y culpa. Gracias a todos los que han leído mi historia y me han brindado su apoyo. Sus palabras han significado más de lo que pueden imaginar. Estoy lista para cerrar este capítulo y escribir uno nuevo, uno lleno de oportunidades, esperanza y amor propio.